Ya, hace rato creo que no. Ya. Entonces vamos a compartir la pantalla. Ya. Entonces, como ya les había adelantado antes, teníamos la presentación donde hablábamos acerca de qué es la estadística. La estadística es una ciencia que tiene como objetivo la recolección, la descripción, la organización, el resumen y la interpretación de datos, con la finalidad de transformar estos datos en una información que me permita toma de decisiones acertada, es decir, respaldada con los procedimientos que vamos a ir viendo que se pueden realizar con los datos, ¿ya? Entonces habíamos hablado acerca de qué era la población. La población no solamente se refería a gente, ¿no? Población pareciera que son personas, pero para la estadística, población representa el conjunto total de datos que van a ser parte de mi investigación. Entonces, población podría, si yo voy a hacer una investigación acerca del consumo del tabaco, del consumo del cigarrillo en la Universidad Mayor de San Simón, mi población van a ser los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón. Entonces, mi población van a ser todos los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón. Puedo definir la población, es decir, el investigador define cuál es la población. Mi población puede ser muy grande, inalcanzable, o mi población puede ser muy pequeña, ¿no? Entonces, si yo digo los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón, todos los estudiantes van a ser la población. Si yo digo mi población son todos los estudiantes del grupo 05 de estadística, entonces mi población son todos los estudiantes. Cuando en algunas ocasiones no es posible recolectar los datos totalmente, entonces en ese caso una herramienta importante que utiliza la estadística es el muestreo. La clase pasada habíamos hablado acerca de distintos métodos para recolectar los datos, no vamos a repetirlos, pero básicamente a partir del muestreo nosotros tenemos la posibilidad de encontrar datos que me van a permitir hacer una réplica para toda la población. Entonces, la estadística cuenta con dos grandes ramas en cuanto al manejo estadístico. Nosotros hablamos de lo que significa la estadística 1 y la estadística 2. Entonces aquí la estadística presenta dos grandes ramas. La estadística tiene una rama que se conoce como estadística descriptiva y otra rama que se conoce como estadística inferencial. Y estos dos, no voy a recibir. Estos dos resultan ser, como su nombre dice, la estadística descriptiva solo se remite a describir los hechos como son. Si ustedes hacen una encuesta, entonces solamente si hacen una encuesta a un grupo que se conoce como muestra, entonces ahí vamos a recurrir a lo que es la estadística inferencial. Pero si simplemente recolectan datos y no les importa si son muestra o son el total de datos, entonces solo nos remitimos a describir. En la estadística inferencial se utiliza algo que se conoce la teoría de las probabilidades, y esta teoría de las probabilidades
infiere los resultados obtenidos en la muestra para toda la población. Entonces, esa es la estadística inferencial. Entonces, la estadística se divide en dos grandes ramas. Una rama que es la estadística descriptiva, que es aquella en la cual se usan todas las técnicas que vamos a ir aprendiendo y simplemente se describen los datos tal cual aparecen. Es decir, vamos a describir los datos, vamos a decir en esta población la edad promedio es de 25 años, etcétera. Describimos y nada más. En cambio, la estadística inferencial, que se basa en la teoría de las probabilidades, dice, no puedo acceder a toda la población, es muy grande la población, voy a acceder a una pequeña parte de la población y en esa pequeña parte de la población yo voy a hacer todo el análisis y voy a decir esto es válido para toda la población. Entonces, mi muestra, la muestra que les voy dibujando aquí, esta muestra tiene que representar al conjunto de datos para que así pueda ser inferido para toda la población. Por ejemplo, ahora se están haciendo muestras para determinar quién va a ser el ganador en las elecciones, ¿no es cierto? Entonces no se puede llegar a toda la población, no habría forma de hacer una encuesta a todos, no hay una forma. Si la hubiese, es mejor hacer la encuesta a todos. Entonces, en todo caso, si yo tengo que elegir entre estadística descriptiva y estadística inferencial, la estadística descriptiva describe los hechos tal cual son, entonces me conviene utilizar la estadística descriptiva, pero conocedores de que el mundo en el que vivimos no me permite llegar a toda la población, utilizamos la técnica de la estadística inferencial. Entonces, utilizamos una muestra, recolectamos los datos que queremos en esa muestra y decimos esto es válido para toda la población. Y eso es lo que van a hacer en estadística 2. Entonces, en estadística 1 hacemos la estadística descriptiva, describimos los hechos, describimos los datos tal cual están y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, licenciado. Ya, entonces habíamos hablado acerca de los tipos de variables. Y habíamos dicho, hay dos tipos de variables básicamente. Y en medio de ellos también hay otros tipos de variables. Una variable puede ser cualitativa, cuando puede ser representada por una cualidad. Una variable puede ser cuantitativa, entonces habíamos dicho, variable cualitativa es aquella que se representa por una cualidad o característica. Por ejemplo, color de los ojos, color del cabello, el sabor de helado favorito, entonces esa es una cualidad. Y otra variable, otro tipo de variable es la variable cuantitativa. Una variable es cuantitativa cuando la respuesta a la pregunta que yo estoy haciendo es un número. Es decir, ¿cuál es tu edad? No me va a decir soy joven, soy viejo, me va a decir tengo 25 años. Entonces mi respuesta es un número, por lo tanto, la variable es una variable cuantitativa. Una variable puede ser cualitativa cuando se representa por cualidades, una variable es cuantitativa cuando se representa por números, ¿no? Eso es lo que habíamos hablado antes. Si mi variable es cualitativa y se representa por cualidades o atributos, estas cualidades o atributos podrían ser, por ejemplo, con estas variables yo no puedo hacer operaciones aritméticas. Eso es lo que caracteriza a la variable cualitativa. Es decir, si yo digo cuál es el sexo, hombre o mujer, no podría hacer suma, resta, no puedo hacer ninguna operación aritmética, ¿no? Entonces, en los ejemplos tenemos sexo, nacionalidad, marcas de auto, grado de satisfacción en la universidad, y les había pedido que ustedes saquen ejemplos, ¿no? ¿Alguien leerme sus tareas? Les había dicho que me hagan 4 ejemplos, ¿no? Las cualitativas, a su vez, se dividen en 2 grupos.
Y estos son que puedo tener una característica o cualidad, y esa característica o cualidad puede ser ordenable o puede no ser ordenable. Si es ordenable, por ejemplo, podríamos ser el nivel de estudios. Se puede ordenar, ¿no es cierto? Si yo digo primaria, secundaria, técnico, universitario, posgrado, entonces puedo ordenar el nivel de estudios. El número de semestre aprobado también, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces hay una prioridad en el orden. Estatura pequeña, mediana, alta. En algunos casos las variables no son ordenables. Cuando no son ordenables, por ejemplo, si yo digo la mascota favorita, ¿cuáles van a ser las posibles respuestas a mi variable mascota favorita? Gato, perro. Entonces pueden ver que hay otro tipo de variable, el color favorito, ¿no? Rojo, negro, blanco. Entonces ahí no va a haber una variación, no va a haber algo que sea mejor que otro, ¿no? Entonces no hay un orden. En realidad un orden es lo que define. Aquí no hay orden y en el otro sí hay orden. En nivel de estudios hay orden. Primero está antes que es quinto, digamos, ¿no? Entonces el partido político no hay orden. Entonces cuando la variable es cualitativa, tenemos las dos posibilidades en variación. Y cuando mi variable es cuantitativa o numérica, hemos dicho, va a ser representada por un número. Y ese número puede ser un número exacto o puede ser un número que va a ir en un intervalo, ¿no? Habíamos dicho que cuando mi valor es resultado de una medición, en general se constituye en una variable de tipo cuantitativo continuo. Entonces, la variable cuantitativa continua también es un número, pero es un número que va a tener muchas variaciones y por lo tanto va a ser necesario armar intervalos para poder trabajar con ella. Porque si no es así, no voy a poder realizar esta etapa de la estadística que dice, la estadística es la ciencia que me permite organizar, resumir. O sea, si yo recolecto datos, los datos deben estar organizados y no puedo hacerlo si yo no puedo hacer un resumen. Por lo tanto, la variable cuantitativa continua es aquella que me permite reducir las dimensiones numéricas en intervalos de clase, como vamos a ir viendo a lo largo de nuestras clases. Entonces aquí es importante que ustedes sepan definir si la variable es cualitativa, si la variable es cuantitativa, si la variable es cuantitativa continua o es una ordenable o no ordenable. Vamos a ingresar a la plataforma y en alguna parte habría una práctica para, a ver, vamos a revisar si es esta la práctica de, sí, esta es la práctica en la cual ustedes, no, todavía es esto, no, estamos avanzadas, no, está un poco. Licenciada, a mí me aparece del primer semestre, del anterior semestre me aparece. ¿Por qué? ¿En tu plataforma? Sí, dice, en mi plataforma me aparece eso de usted.
No de la gestión 2. Lo que pasa es que han creado muy tarde, nunca nos han avisado para hacer las modificaciones, entonces todavía voy a hacer las modificaciones, pero lo único que es importante es que le saca 2 del 2020, luego eso va a ir modificándose, no se preocupen. Pero no hay la práctica. Licenciada, había una práctica para reconocer qué variable es. Ahí sí está. Esta. Sí, muy bien. Esta es la práctica que estoy buscando. Entonces, en esta práctica lo que ustedes tienen que hacer es nivel de estudios de 400 trabajadores de la fábrica aceite fino. ¿Cuáles serían las posibilidades en las respuestas en el nivel de estudios? Entonces, podría ser primaria, podría ser secundaria, podría ser universidad y posgrado, ¿no? Digamos, hay esos niveles de estudio. Entonces, en este caso, ¿cuál es la población? La población van a ser los 400 trabajadores de la fábrica de aceites finos. Su nivel de estudios, la variable se va a llamar nivel de estudios. ¿Y qué tipo de variable va a ser esta? Sí, estas son las variaciones, porque va a depender, ¿no? Si yo utilizo otras variaciones, entonces la variable, en este caso, ¿qué tipo de variable va a ser? ¿Va a ser cualitativa? ¿Va a ser cuantitativa? Primer paso, ¿cualitativa o cuantitativa? Cualitativa, Alicia. Va a ser cualitativa. Y va a ser, si es cualitativa, hay dos posibilidades, que sea ordenable o no ordenable. ¿Es ordenable o no es ordenable? ¿Es ordenable? Sí. Entonces, cualitativa, ordenable o jerárquica, ¿no? Antigüedad en años de 40 trabajadores. ¿Cuáles podrían ser las posibilidades? 1 año, 2 años, 5 años, 4 años. Entonces, ¿qué tipo de variable va a ser antigüedad en años de 40 trabajadores? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Y va a ser discreta o continua? Discreta. Esto va a tener, siempre tiene un tal vez sí o tal vez no. ¿Cuándo va a ser discreta? Cuando la variación no sea muy grande. ¿Qué pasa si son trabajadores que tienen algunos hasta 60 años de antigüedad? ¿Usted se imagina? Mi variable tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5 hasta 60, eso no es posible. Entonces, cuando hay muchas variaciones y mi variable es discreta, esa variable discreta se convierte en continua. En algunos casos hay la seguridad de que sea discreta o que sea una variable continua cuando la variable es sujeta de medición. Entonces, número de errores cometidos en el envío de correspondencias durante una semana. Entonces podríamos ver el día 1 hay 5 errores, el día 2 hay 8 errores, el día 3 hay 10 errores, el día entonces cada día van a haber distintas cantidades de errores y en este caso va a ser discreto, ¿no? Cuantitativa discreta. Entonces, esta práctica tiene el objetivo de que ustedes vayan identificando realmente qué son las variables. O sea, si ustedes me dicen, qué es lo que habitualmente pasa, número de sillas en el curso, ¿esa es una variable? Chicos. No puede ser, Lice. ¿Puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser? Porque si yo digo número de sillas en el curso, ¿cuántas sillas hay en el curso? 80 sillas. Pero eso podría ser una variable. Número de sillas en el curso podría ser una variable. La respuesta sería 80 y ahí acaba. Entonces, ¿cuándo esto se puede convertir en una variable? Si yo digo número
de sillas en los cursos de la Facultad de Ciencias Económicas. En este caso, este número de sillas se convierte en variable porque voy a ir a investigar, voy a ir al curso número 1 y voy a encontrar que hay 34 sillas. Voy a ir al curso 2 y voy a encontrar que hay 56 sillas. Voy a ir al curso 3 y voy a encontrar que hay 12 sillas. Voy a ir al siguiente curso y voy a encontrar que hay 53 sillas y así sucesivamente. Entonces, número de sillas en los cursos de la Facultad de Ciencias Económicas, al momento va a ser una variable cuantitativa. Esto no es variable. Eso no es variable. ¿Por qué no es variable? Porque no está especificando qué más. Por ejemplo, aquí, tipo de sangre. Tipo de sangre, las posibilidades que hay, ¿cuáles serían? Aquí está todavía incompleta la oración, ¿no? Tipo de sangre en los estudiantes de la facultad. Entonces ahí ya estoy definiendo qué es mi población. Si yo solo digo tipo de sangre, no estoy aclarando de qué tipo de variable estamos hablando. O sea, sabemos que el tipo de sangre va a ser una variable. ¿De qué tipo va a ser? Posibilidades. Tipo A o B, dice. A, B, 0 universal. ORH positivo, ORH negativo. Todas las variaciones que puedan haber, ¿no es cierto? Pero esas son las variaciones. ¿Qué tipo de variable va a ser? Ahí va a ser una variable de tipo cuantitativo o cualitativo. Variable cualitativa. ¿Es ordenable o no ordenable? ¿Ordenable o no ordenable? ¿Se puede ordenar? No hay una ordenable. Ya, entonces ahí recién eso se convierte en variable, porque yo voy a hacer esa pregunta en mi cuestionario, digamos, y entonces ahí voy a encontrar, unos van a ser A, otros van a ser B, etcétera, etcétera. Entonces, estatura de los estudiantes, estatura, ¿qué es? ¿Qué tipo de variables? Entonces, ¿cuáles podrían ser las variaciones de la variable? Acostúmbrense a las variaciones de la variable. Estatura de los estudiantes. ¿Qué tipo de variable es? De entrada. Cuantitativa. Cualitativa, ya, es no ordenable, dice. Cualitativa. Por eso va aquí. Esto va a depender de las variaciones de la variable. Si yo les pregunto cuál es su estatura, alguien me va a decir, aquí hay un detalle importante. Cuando es una variable sujeta de medición, hemos dicho eso, ¿no? ¿La estatura se mide o no se mide? Se mide, licenciado. ¿Se mide? No se mide. Se mide, ¿no es cierto? ¿No se mide? Se mide la estatura, o sea, yo puedo parar, o sea, quiero medir la estatura, ustedes van al hospital y les dicen, vamos a medir su estatura, se paran en un espacio y miden, ¿no? En centímetros, ¿cuántos centímetros mide usted? Entonces, la estatura de los estudiantes se puede medir. Todo aquello que es sujeto de medición, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa. ¿Cuantitativa qué? Continuo. Sin decir nada y sin pensar demasiado, la variable cuantitativa continua corresponde a aquellos casos en los cuales hacemos medición. Entonces, si yo digo peso de las maletas, ¿qué tipo de variable es? Estamos pesando. Va a ser una variable cuantitativa continua. Distancia de su casa a la universidad, ¿qué tipo de variable va a ser? Cuantitativa continua. Cuantitativa. Tiempo de espera de 200 clientes para ser atendidos en un banco, ¿qué tipo de variable va a ser? Tiempo de espera. Cuantitativa, dice.
continua, ¿no es cierto? Cuantitativa continua. Estatura de los estudiantes va a ser cuantitativa continua. Tiempo dedicado al estudio, ¿cuánto va a ser? ¿Qué tipo va a ser? Cuantitativa continua. Cuantitativa continua. Raza de perros favorita. La raza de perros, ¿qué tipo de variable va a ser? Solamente va a ser válida si digo raza de perros favorita. No ordenable. Cualitativa. No ordenable. Dice, Edad de la población. Aún no entiendo muy bien cuánto es cualitativa ordenable y no ordenable. ¿Me puedes volver a explicar, por favor? Ya. A ver. Hemos dicho que mi variable es cualitativa. Otra vez vamos a escribir. O puede ser cuantitativa. Es cualitativa cuando yo voy a encontrar que esta variable va a ser representada por cualidades, características de los datos, ¿no es cierto? Entonces, es mi variable cualitativa cuando yo puedo representar los resultados de la pregunta que me están haciendo con cualidades o características. Entonces, si yo esas características las puedo ordenar, entonces vamos a estar hablando de... Aquí vamos a agrandar un poquitito para que se note más. Y aquí vamos a agrandar igual. Entonces, las variables pueden ser básicamente de dos tipos. Pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos. Cualitativos o características es lo mismo, pero si esas cualidades se pueden ordenar, entonces estaríamos hablando de variables ordenables o jerárquicas. Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos? A ver, ¿quiénes me dan ejemplos de variables cualitativas que se pueden ordenar? ¿Podemos ordenar el grado, nivel de estudios? Sí, se puede ordenar, ¿no? Se puede ordenar los apellidos. El número de hijos. Perdón, o sea, primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, podemos ordenar, ¿no es cierto? No sé cómo se llama eso, a ver. El orden de llegada de los hijos. Se pueden ordenar, por ejemplo, los niveles de jerarquía en una empresa o en las empresas. Entonces, en orden de jerarquía, ¿quién va a tener mayor poder o menor poder? Entonces, podemos decir niveles de jerarquía, ¿cuáles serían las variaciones? Jefe, administrativo, digamos, ¿no? Jefe, en orden podría ir el administrativo, obrero. Entonces, en este caso hay jerarquía. Hay en algunos casos en los cuales hay un orden. Por eso es cualitativa ordenable o jerárquica. Hay un orden. ¿En qué semestre te encuentras de la facultad? Semestre que cursas. Entonces ahí va a ver cuáles son las posibilidades en las variaciones. Primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces, cuando hay un orden, se trata de una variable cualitativa jerárquica. Cuando no hay orden, hay un horror ortográfico.
Cuando no hay orden, estaríamos hablando de las variables cualitativas no jerárquicas. Y las cualitativas no jerárquicas, como qué caso, color de ojos, preferencia, tipo de sangre, política, sí, tipo de sangre, muy bien. ¿Más? ¿Qué más? ¿Qué otras posibilidades habrían en las cualitativas? Tal vez las que más hay son las cualitativas. ¿Qué más? En cualitativas no jerárquicas. No escucho. Más fuerte. Color de la raza de peso, puede ser el humor de las personas, ¿sí? Humor de las personas. Comida favorita. Película favorita. Un plato. Hay muchas, ¿no? Las cualitativas no jerárquicas. No sé por qué no escucho, estoy media sorda. A ver. Entonces las variables cualitativas pueden ser no jerárquicas cuando no hay orden, y si se pueden ordenar se van a llamar cualitativas jerárquicas. Cuando se puede ordenar se llama cualitativas jerárquicas. Cuando no se puede ordenar, entonces se llama variables cualitativas no jerárquicas. Entonces, entre los ejemplos van a haber muchos ejemplos. Aquí podemos ver algunos de ellos. Por ejemplo, deporte que realizan los estudiantes de la facultad. ¿Cuáles van a ser? Variaciones, o sea, aquí es importante que una vez que tenemos el nombre de la variable, vayamos anotando cuáles van a ser las posibles variaciones. Entonces aquí, deportes que realizan, ¿qué deportes podrían haber? Voleibol, fútbol, Básquet. Fútbol, básquet. Rugby. Entonces, fíjense, aquí se puede ordenar quién es primero. Voleibol es primero, fútbol es primero, básquet es ninguno, no hay orden. Entonces, en este caso, como no hay orden, ahí decimos, esta variable se representa por cualidades o características, pero no hay un orden, por lo tanto, esta variable corresponde y es una variable cualitativa no ordenable. No ordenable o no jerárquica es lo mismo. Entonces, nivel académico más alto alcanzado por funcionarios de la alcaldía. ¿Cuál sería el nivel académico más alto? Entonces, podrían ser las posibilidades en las respuestas, una maestría, por ejemplo, ¿no? Maestría, doctorado. Pero tal vez antes de esto, nivel más académico más alto, tal vez bachillerato, ¿no? En la alcaldía y preguntan al porterito y digamos su nivel más alto fue solo el bachillerato, tal vez en otros casos nivel técnico, universitario. ¿Y qué tipo de variable sería? Se representa por cualidades, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Esas cualidades se pueden ordenar o no? Sí, estamos viendo, ¿no? Nadie podría ser doctorado si no ha hecho primero el bachillerato, nadie podría ser universitario si no ha hecho primero el bachillerato, entonces hay un orden.
Esto es primero, está antes, el hacer el bachillerato está antes de hacer un nivel técnico. El hacer técnico, si es que hay alguien que tiene nivel técnico, va a estar antes de universitario. Y si alguien ha hecho maestría, primero tendría que haber terminado la universidad. Y si alguien ha hecho doctorado, primero tendría que haber hecho una maestría. Entonces hay un orden. Cuando hay orden, entonces, ¿qué tipo de variable es? Esta va a ser una variable cualitativa ordenable. Entonces, eso es como, así es como funcionan los tipos de variables. Entonces, esta es un ejemplo, y no sé si con eso ya está mucho más claro. Entonces, equipo de fútbol favorito. Equipo de fútbol favorito en los estudiantes, digamos. De la universidad. Entonces, el equipo de fútbol favorito, ¿cuáles son las posibilidades en las variaciones de equipos de fútbol? A ver, vayan diciéndome los chicos, los que saben de fútbol. Barcelona, Wilstermann, Aurora, Boca, PSG, Bayern. Hay hartos, Luis. Ya, Bilster. Entonces, el equipo favorito, Aurora. ¿Qué tipo de variable va a ser? Se representa por cualidad, entonces va a ser una variable cualitativa. ¿Ordenable o no ordenable? ¿Se puede ordenar? ¿Hay un orden en esto? No, licenciado. Entonces, eso no hay. No Entonces va a ser no ordenable. Perfecto. Entonces, cualitativa no ordenable. Color de cabello, posibilidades. ¿Me van dictando? Negro, castaño, rubio, castaño, negro, rojo, blanco, rojo, blanco. ¿Hay un orden en el color del cabello? ¿Se puede ordenar? no, ¿El negro está antes que el blanco? no, ¿El blanco antes que el rojo? No, ¿no es cierto? Entonces es una variable cualitativa no ordenable. No se puede ordenar, no hay un orden. Entonces, pero ¿podría haber algún orden en el color de cabello? ¿Qué pasaría si yo digo oscuro, claro? O medianamente oscuro, medianamente claro. Se pueden hacer ordenaciones, puede haber, pero lo normal es que en este caso sea cualitativa no ordenable. ¿Por qué es importante el tipo de variable? Porque básicamente en las variables que son cuantitativas, es decir, en las variables que yo represento por números, yo puedo hacer operaciones que no puedo hacer en las variables que son cualitativas. Vamos a ver cuando empecemos a armar las tablas que hay operaciones que no puedo hacer, no puedo sacar promedios, no puedo sacar desviaciones estándar, no puedo hacer las operaciones aritméticas que podemos hacer cuando mi variable es cuantitativa. Esa es la importancia de poder identificar una variable y por lo tanto cuando ustedes hagan una encuesta, por ejemplo un cuestionario, ustedes van a tener que definir qué tipo de variables queremos en el cuestionario o no queremos en el cuestionario. Si digo ingreso económico mensual de 500 trabajadores, ¿cuáles podrían ser las respuestas? Ingreso económico, ¿qué respuestas podrían haber? 1.500, 2.800, 6.300, 2.400, 3.200 y así sucesivamente. Entonces el ingreso económico va a ser representada por un número, por lo tanto va a ser una variable cuantitativa. Pero ¿va a ser continua o va a ser discreta? Discreta. Ustedes están viendo. Va a ser discreta, pero va a tener 500 datos. Cada dato va a ser así, muy... ¿Se fijan? O sea, voy a tener 500 datos que van a decir.
sus ingresos. Imagínense, voy a tener 500 datos. Van a ser diferentes. Va a ser cuantitativa, todos estamos de acuerdo con que va a ser cuantitativa, el resultado va a ser un número, pero cuando el número tiene muchas variaciones, en este caso mi variable cuantitativa se convierte en variable cuantitativa continua. Ay, no sé qué he hecho. Entonces, el ingreso económico de 500 van a ser muy diferentes, por lo tanto va a ser aquí, lo correcto va a ser continua. Cuantitativa continua. A ver, aquí hay otro detallito. ¿Qué pasa si digo edad de estudiantes de kinder? Y digo edad en los habitantes de la ciudad de Cochabamba. Las respuestas aquí van a ser cuantitativas, ¿no es cierto? Me pregunto la edad del estudiante de kinder, me va a decir tengo 5 años. Otro estudiante va a decir tengo 3 años. Otro va a decir 4 años. Otro va a decir 6 años. Otro va a decir 5 años. Otro va a decir 6 años. Otro va a decir 5 años. Otro va a decir 4 años. Otro va a decir 3 años. Otro va a decir 4 años, 5 años, 4 años, 5 años y así. ¿Aquí hay muchas variaciones o no hay muchas variaciones? Y digo, edad de los habitantes de la ciudad de Cochabamba, aparece una señora que tiene 23 años con su bebecito que tiene 0 años. Una persona de 45 años, otra de 67, otro de 56, otra de 87, otra de 90 años, otra de 7 años, otra de 6 años, otra de 4 años, otra de 67 años, otra de 98 años, y así sucesivamente. Entonces, si yo digo edad en los habitantes de la ciudad de Cochabamba, voy a tener una gama de variaciones. Se pueden ver las variaciones. Aquí hay 23, 0, 45, 67, 50. Hay muchas variaciones. Entonces, cuando mi variable es cuantitativa y es discreta, porque aquí la edad no me están diciendo 8,2 años, 8,6 años, no me están diciendo con decimales. Las edades están representadas por números enteros, ¿sí o no? Entonces, cuando mi variable edad tiene muchas variaciones, entonces aquí la variable que es cuantitativa, y aquí también esta es una variable cuantitativa, en ambos casos será discreta, ¿no? Pero aquí se va a convertir en continua. ¿Por qué? Tiene muchas variaciones. Entonces, la variable que es cuantitativa discreta se convierte en cuantitativa continua cuando tiene muchas variaciones. ¿Está claro eso, chicos? Sí, después vamos a ir viendo cómo... Después se van a dar cuenta porque eso es importante. Por el momento tal vez no se dan cuenta, pero en una siguiente etapa nosotros vamos a empezar a armar las tablas de distribución de frecuencias, que es lo que vamos a hacer ahorita para terminar nuestra clase. Entonces me voy a ir a una hojita de Excel y en la clase habitualmente recolectaríamos la información. A ver, me van a decir mascotas favoritas, unas cuantas mascotas, pero... yo voy a generar números aleatorios aquí. Me van a decir 5 mascotas favoritas, ¿ya? Ya, vayan diciéndome cuáles podrían ser las posibilidades. Ya, gato. ¿Otra mascota favorita? El conejo. Mono.
Perro. Mascota favorita. Loro. ¿Qué más? Conejo. Un conejo. ¿Ya? ¿Qué más? Hamster. En la clase les preguntaría, ¿no? ¿O no? otros. Peces. Ya. Peces. Como mascotas. Entonces yo voy a generar unas posibilidades de respuestas con vamos a hacer para que sea más rapidito yo. Digamos 5. Imagínense que hemos hecho las preguntas a toda la clase y ustedes me han ido respondiendo. Y vamos a... Y entonces ahí yo voy a decir... Busque los unos y reemplácelos por perro. Estoy recolectando datos, ¿ya? Este es el procedimiento para recolectar los datos, ya que no tenemos la clase. Recolectamos datos 3, vamos a decir... En el 5 no eran peces. ¿Perdón? En el 5 no eran peces, puso perro igual. No. Estoy haciendo para que haya una distribución más o menos adecuada, ¿no? Ahí vamos a buscar algunos peces. Peces. Es que lo que pasa es que no es lo más normal, ¿no? Y entonces aquí nosotros tenemos, imagínense que hemos hecho pregunta a todo un grupo grande de personas y ahora nosotros necesitamos, en una primera etapa la estadística tiene como objetivo el recolectar los datos. Ya hemos recolectado los datos. Imagínense que hemos preguntado a toda la clase y el primer estudiante me ha dicho mi mascota favorita es el perro, el segundo estudiante el conejo, el siguiente perro, el siguiente loro y así sucesivamente, y tenemos todos estos datos recolectados. Una vez que tenemos los datos recolectados, es como si hubiéramos hecho las preguntas, una sola pregunta y hemos tenido todas estas respuestas. Entonces nosotros en una primera etapa de organización de datos, o sea, para organizar los datos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? A ver, me van diciendo qué se podría hacer. Podemos ordenar las respuestas. Podríamos ordenar las respuestas, ¿ya?
Pero ¿cómo podríamos ordenar? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál sería el primer paso? Digamos, ¿cuántos han dicho que les gusta, que sus mascotas son favoritos son perro? Necesitaríamos saber cuáles son las variaciones de la variable, ¿no es cierto? ¿O no? Primero, digamos, si ustedes han participado cuando hay elecciones, ¿no es cierto?, que se hace un resumen de todos los resultados en una votación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el primer paso que se sigue? Tabular. Primer paso, definir cuáles pueden ser las variaciones. O sea, habría que anotar qué partidos habían, ¿no es cierto? ¿O no? Y lo mismo aquí, tendríamos que anotar qué posibilidades habrían. Entonces, una de las posibilidades es que haya, que diga, mi mascota favorita es el perro. Otra de las posibilidades, ¿cuál podría ser? Que me diga que son el... Gato. ¿Cuál? Gato. Gato. El loro. No, el partido, el loro. Luego. Y finalmente los peces, ¿no? Entonces yo tengo perro, gato, loro. Aquí primer paso va a ser organizar los datos, pero para organizar los datos necesito hacer un resumen de qué posibilidades habría. Perro. Entonces luego de que yo ya tengo mi resumen, perro, loro, conejo y todos, recién voy a hacer el conteo. Es como abrir en las elecciones, abrir el voto y decir, ¿a cuál de estos corresponde? Entonces va a ser un palito para perro, otro palito para gato, otro palito para loro y así sucesivamente. Entonces yo voy a usar una herramienta que es el formato condicional. A ver si digo que es igual a perro. Y entonces aquí me estaría pintando todos los que son perros. ¿Se dan cuenta? Aquí les gusta perro. Entonces yo voy a contar, ya sé, para hacer el acompañamiento tengo un perro que está ladrando. Para hacerlo muy gráfico. Y voy a traer un gato que maulle. Entonces, perro. Voy a contar a cuántos les ha gustado el perro. Entonces, ¿pueden contar, chicos? Tienen la pantalla delante de ustedes, vayan contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 38, 42, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 64, 66, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 97, a 100. Qué increíble. A 100 de todas estas personas les gusta el perro. ¿Está claro, chicos? Si es que he contado mal, ustedes pueden... Entonces, estamos contando a cuántos en este grupo les gusta el perro. Ahora, voy a hacer el control Z. Y aquí hemos dicho a 100, ¿no? Vamos a después ver otras técnicas para utilizar el Excel como apoyo, pero en esencia es eso. Ahora voy a buscar con formato condicional y voy a decir, quiero que diga que es igual a gato. Entonces tengo cuidadito y digo gato. Va a mostrarme cuántos son gatos
digo aceptar y lo mismo, ¿no? Vamos contando. Es como si hubiéramos estado abriendo los votos y sale gato. Habría que poner un palito al gato, ¿no? Entonces, en realidad ponemos palitos para luego sumarlos. Entonces aquí vamos a sumar. Aquí tenemos 1, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 23, 26, 29, 34, 36, 39, 61 creo que es, dice. 43, 44, 45, 46, 49, 50. Y ya. 61 dice. 61, ya. Entonces anotamos 61. Ya, listo. Entonces hemos dicho control Z, 61 gatos, perfecto, y loros. Ahora vamos a contar los loros, igual formato condicional, reglas es igual a, escribimos loro, aceptamos y vamos. Ay, la máquina no sabe dónde quiero que haya loros. Reglas para resaltar celdas es igual a loro y aceptamos. ¿Cuántos loros? A ver, 1, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 31 dice. 20, 31. Sí. ¿Ya? 31 dice. Muy bien, 31. ¿Y cuántos conejos? Formato condicional, voy a irme, reglas para resaltar es igual a... Hay que remarcar, pero dice... Y voy a ponerle otro color. Ay, no he seleccionado los datos. Hay que remarcar. Eso es igual a conejo. Pero quiero un relleno verde. Ay, otra vez. Formato condicional, reglas para resaltar es igual a, hemos dicho conejo, pero que tenga un relleno verde. Y ahora podemos contar 11 dice. 11 dice. Entonces, perfecto. 11, ¿y cuántos peces? Un solo pez, ¿no? Creo que 2 o 3 nomás dice. 2 o 3 dice. A ver, vamos a... Solo 3 peces, a ver, vamos a revisar peces. Nos vamos a formato condicional, decimos es igual a peces. 2 dice. 2, sí. Voy a poner otro colorcito, hemos dicho texto amarillo. Sí. Entonces puedo hacer selección con más colores, ¿no? Solamente que yo quería hacerlo individualmente y ahí estarían 2 peces y ahí puedo tener la sumatoria y esa es la primera etapa. Ya no vamos a seguir adelante, en la siguiente clase vamos a continuar, pero esa es la idea de reducir los datos. Cuando yo tengo mis datos tal cual hemos tenido aquí, estoy buscando la sumatoria y aquí estoy. A ver, vamos a decir cuántas filas y cuántas columnas hay. Algo está mal. Voy a enumerar las filas. Ya aquí está 1, 2. Algo está mal, no está bien. 12. Y aquí deberían ser 1, 2. Entonces aquí voy a decir más 12 por 15. Está mal algo.
Más 12 por 15 deberían ser 180 datos y aquí nos están saliendo 205 datos. Hay algo mal en las sumas. Hay que volver a hacer los conteos. Ah, no, está mal esto. Esto estaba mal. 1, 2, 1. Ay, ¿qué le pasa a esto? Ya. ¿No? Por 15. Entonces aquí voy a decir más 14 por 15. 210 y aquí están 205. 5 nos faltan, chicos. 5 datos faltan, están mal. Algo está mal. Alguna suma está mal. A ver, hagan. Del inicio debe estar, dice. Del inicio del parte. Ya. Entonces voy a decir formato condicional, voy a decir borrar reglas, voy a elegir reglas para resaltar y van a contar, ¿ya? Igual a perro. Ya, hagan otra vez el conteo. Y tienen en su pantalla. Bien, dice. Dice, perdón, no sería de A4. El bloque de A4 hasta. Sí, tienes razón. Un 100. O sea que gato estaba perfecto. Perro está perfecto, ahora gato. Vamos a hacer para gatos. Está perfecto. Dice, faltaban los 5 conejos. Ah, ya, los conejos. ¿Ven por qué es importante, chicos? Entonces ahí hay un conejo. Todo estaba bien, solo que los conejos no estaban. ¿Y dónde están los otros conejos? Que no los veo. Creo que un loro más falta, dice. Ya, entonces. No, los conejos, ¿dónde están? No. Ya estaban contados los conejos, pero bueno, vamos a seguir. A ver, vamos a seguir. Hay que encontrar, porque la suma total tiene que 7 está, dice, es que no seleccionó las celdas de A y B y en ella habían 5 conejos. Ya. A ver, vamos a contar entonces cuántos conejos hay. F2, entonces aquí yo voy a contar conejo. En la primera solo hay 4 conejos, dice. 16 conejos. ¿Y cuántos hemos puesto aquí? Hemos puesto 11. Ese era el error.
Aquí son 16 conejos. Por lo tanto, son 210 como tenía que ser. Habían 14 columnas por 15 filas, son 210 datos y esa es la forma en la cual se trabaja. ¿Está claro, chicos? Vamos a continuar la siguiente clase. Y estamos iniciando primero con la recolección de datos, luego de recolectar los datos, organizarlos, y aquí se están dando cuenta de cómo funciona la organización de los datos en una tabla de distribución de frecuencias. Eso es importante porque después vamos a seguir trabajando. ¿Qué tipo de variable es esta? Mi tabla de distribución de frecuencias me está resume todo esto, ¿se fijan? Así los datos no me sirven, una vez que los tengo recolectados, no me sirven si no están ordenados. Ahora sí yo puedo ver, a la mayoría les gusta el perro y el gato, a muy poquitos les gustan los peces, etcétera, ¿no? Tratando de representar e interpretar los resultados. Yo con este resumen estoy resumiendo todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente clase continuamos. Quedamos hasta aquí, chicos. Todavía no van a tener tareas. La siguiente clase ya vamos a ir viendo qué pueden hacer, pero pueden ir revisando todo lo que hemos hecho hasta ahora para entender cómo se arman las tablas de distribución de frecuencias. Hasta la siguiente clase. Si tienen alguna pregunta, aclaramos. Licenciada, una consulta. La clase. Uno por uno, por favor. La misma pregunta era, licenciada. Está un poquito, no estoy escuchando bien, no sé por qué. Licenciada, le dijeron que si va a compartir la clase porque como está grabando. Ah, ya, sí, claro, por supuesto, voy a subir la clase a la plataforma en cuanto se pueda, ¿ya? Por supuesto que voy a subir la clase. Listo, chicos, hasta el jueves. Licen, una pregunta. Las notas de mesa, ¿ya lo subió? Voy a subirlas. Ahí está bien, gracias, Licen. Ya. Licenciada, el Google el calendario no aparece el jueves, licenciada. Va a aparecer. En el calendario va a aparecer el jueves como clase que vamos a hacerlo regularmente, ¿ya? Listo, chicos. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta luego, Licen. Chao, chicos, que les vaya bien. Chao, Licen. Licen.